que los proyectos salgan mejor. Entonces, lo único que hacemos es que en lugar de que ustedes tengan que dedicar el tiempo a dos proyectos, se lo dediquen a la más uno. ¿Ya? Era antes de escribir. Lo que pasa es que como tienen la libertad de escribirse, pues también hay que decirles para que se escriban así. Pero bueno, es que no vienen ese tipo de notas en la parte de descripción. Sí. Solo vienen notas en inglés. Pues yo me imagino que ahorita están estudiando, después de esta hora, están enseñando con inglés británico. Entonces sí, la mayoría que está, al parecer no son las personas que vienen. De todas maneras, no se preocupen. Ya tenemos. Una vez que teníamos, ¿no? Computador. Y bueno, los números aquí los salieron volando. ¿Cuánto va a ser la manita? Otra cosa, si te acuerdan que les había pedido que revisaran, era la parte de MATLAB. Pues lo han intentado, no han tenido ningún problema con esa parte. No. El único detalle, no he terminado de revisarlo, es que la parte del browser a veces no permite la configuración de las juntas. Pues nada más eso es lo que hay que revisar. Me parece que ya lo deben de haber corregido. Entonces nada más hay que checarlo y ya para el dado caso de que a lo mejor se les dificulte instalarlo por la cantidad de memoria que solicitan, pues lo manejen desde ahí. Si ya de plano no hay un problema, pues ya vemos cómo lo arreglamos. Entonces, déjenme ver. Ok, sí. Entonces es la clase número 6 y vamos a iniciar. Entonces, la clase pasada lo que hice fue introducirlos con el uso o el planteamiento de una herramienta. Para poder acercarlos a la herramienta general que vamos a utilizar en el curso, lo que hice fue llevarlos a un punto que ustedes conocen, que era la teoría de los mecanismos. Y hoy lo que vamos a trabajar es en el planteamiento ya de una herramienta que nos va a permitir plantear cualquier tipo de modelado dentro del curso, esencialmente para los robots en general. Entonces, como conceptos básicos, lo que hicimos fue tomar el elemento de posición. O sea, ya espero que ustedes ya pues tengan un mejor concepto de esta parte y que pues, vayan adelantando de él. Por supuesto que generen su propio concepto, pero bien. Lo otro es que también lo que vimos es que a los puntos que nosotros definamos para describir su posición les podíamos asociar un sistema de referencia. Entonces el concepto más padre siempre va a ser el de punto, porque como es algo hueco, relativamente le podemos pegar cualquier cosa. Le podemos pegar propiedades matemáticas como sistemas de referencia, propiedades físicas como masa, gravedad. O sea, es muy padre y es muy útil. Entonces, en específico, a los sistemas de referencia que nosotros manejamos,
generalmente lo que nos va a interesar es describir su posición y su orientación. Para describir la orientación, ¿se acuerdan? Lo que les expliqué era que podríamos nosotros tomar los vectores directores que generan esas referencias y ubicarlos en cualquier lugar. Entonces, generalmente, conceptualmente, para plantear o describir las rotaciones, lo que hacemos es que estimamos los orígenes de dos sistemas de referencia. Aunque no necesariamente en la vida real se esté pasando eso. Simplemente es, tomen en cuenta que todo esto es libre. A pesar de que esté dentro de un cuerpo, lo podemos mover para hacer una descripción matemática. Como mecánica, ¿no? Es que había una cosa que se veía mecánica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si ustedes empiezan a revisar, lo que van a encontrar en general es que una gran parte de los cursos y del material coreográfico de la robótica va dirigido esencialmente en una primera etapa a comprender cómo analizar esa parte mecánica. Ahora, nosotros vimos un caso particular siempre en mecanismos en la clase pasada, donde todo lo habíamos ajustado dentro de un plano como en el pizarrón, X y Y, pero los robots y nosotros mismos no vivimos en planos, en un plano, sino vivimos cuando menos, o lo planteamos que vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Eso significa que cualquier elemento que nosotros definamos puede estar orientado de manera relativa con respecto a cualquier cosa dentro del espacio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ustedes ya cuando menos comprenden que al plantear esta manera de los sistemas de referencia, lo que nos va a permitir es hacer una descripción de la orientación utilizando proyecciones. Entonces, lo que tengo aquí es el planteamiento de cómo vamos a girar con respecto a Z, que fue lo que hicimos la clase pasada, con respecto a Y y con respecto al eje X. Entonces, cuando nosotros giramos con respecto a Z, a esa rotación le vamos a nombrar alfa. Cuando giremos con respecto a beta, vamos a nombrar esa rotación beta. Y cuando giremos con respecto a X, le vamos a llamar gamma. En inglés es pitch, yaw y roll. Así es. Entonces lo van a encontrar también en esa parte. Entonces, de hecho debería de complementarlo en la presentación, ¿cuál es el detalle importante? Bueno, cuando en ingeniería, esencialmente nosotros vamos a empezar a describir con respecto a un eje, no sé si se acuerdan. Cuando damos una coordenada, ¿cuál es el primer elemento de referencia que vamos a utilizar como coordenada? X. Siempre es un acuerdo en la ingeniería en general. Entonces, cuando nosotros damos una ubicación dentro de un plano, siempre vamos a dar el elemento que va a estar primero en X y después en Y. Generalmente son números y después son letras. Aquí se dan cuenta en las referencias, si somos estrictos, la primera letra del alfabeto griego sería alfa, después sería B, beta, y después ellos no pasan a la C, pasan a la G, pasan a gamma. Entonces, en nuestro caso, en lugar de plantear esta referencia primero con respecto a X, la vamos a plantear primero con respecto a Z, porque es nuestro caso de origen, el plano XY. Entonces, les hago ese comentario porque es algo que se aplica mucho en ingeniería, saber que utilizas primero X y después las demás coordenadas para referenciar. Y luego causa problemas, porque luego cuando uno está con colaboradores, luego se equivoca y el primero da coordenadas al azar. Entonces luego estás viendo cosas que no corresponden. En este caso nosotros vamos a asociar esto con alfa y X con gamma. Eso significa que por cada una de las rotaciones vamos a plantear una matriz de rotación. Una matriz de rotación para girar con respecto a Z y una matriz de rotación para girar con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, de la clase pasada, si se acuerdan, cada uno de los componentes de las matrices de rotación provenían de realizar el producto punto de los vectores directores que conforman un sistema de referencia. Y la ventaja es que estas magnitudes de estos vectores son unitarias, o sea, son 1. Y otra cosa que sabemos es que el producto punto entre dos vectores nos va a dar
va a ser la magnitud de los vectores por el producto del coseno del ángulo que va entre ellos. Entonces, ¿se recuerdan? Lo desarrollamos la vez pasada. Entonces, simplemente aquí yo estoy girando y lo que estoy haciendo es proyectar J sobre Y. ¿Se dan cuenta que estamos proyectando primero sobre el eje X del sistema Y? Después, el segundo corresponde a Y de todos los demás vectores con respecto al eje Y y después con respecto a Z. Entonces, el otro yo se los había puesto dentro del eslabón, que se veía bastante sucio, ¿no? Como que era muy confuso. Para simplificar, para que sea más entendible, aquí lo que estoy poniendo únicamente son los sistemas de referencia. Entonces, la proyección de este X sobre XY va a ser igual al producto punto que va a haber entre ellos. Pues las magnitudes son 1. Entonces, esto ya 1 por 1 se vuelve 1. Y el ángulo que va a haber entre ellos va a ser este ángulo alfa. Pues aquí tenemos el coseno de alfa. También la convención que estamos utilizando es de Strogia, es decir, el giro positivo para medir un ángulo lo estamos haciendo con Z positivo Z. Entonces, entonces este producto punto aquí correspondería a coseno, para que lo recuerden un poquito. Después proyectamos a lo que era YJ sobre esta X. ¿Se acuerdan? La proyección es este cachito que nos quedaba del lado positivo del eje X. Y aparte era el complemento del ángulo que nosotros tenemos aquí. O sea, como giran los dos ejes, los que miramos estarían paralelos. Al girarlo, también Y va a girar un ángulo alfa. Entonces, el tamaño de la proyección va a ser este cachito. Va a ser el complementario del coseno. Entonces, esta parte es el seno, pero como la proyección queda del lado negativo, este sería el seno. Y si se acuerdan, después proyectábamos ZJ sobre X, pero son perpendiculares. Entonces, el coseno del ángulo que va a haber entre ellos va a ser el coseno de Epimedios, que vale 0. Entonces, este 0. Y lo mismo vamos haciendo con el resto de los ejes. Entonces, ahora tomamos a esta X y la proyectamos sobre Y. Y pasa lo mismo, ¿no? Aquí este cachito que corresponde al coseno, y aquí lo que tenemos es el complemento. Entonces es por eso que aquí nos queda como el seno. Estamos proyectando Y sobre Y. Entonces esta nos va a quedar directamente como este cachito, esta proyección, y aquí tendríamos el coseno. Ahora proyectamos ZJ con respecto a Y. Siguen siendo perpendiculares, ¿no? Entonces este se vuelve 0. Y abajo, ahora estamos proyectando XJ sobre ZI. Son perpendiculares X y Y con respecto a Z y son 0. Y en este caso, la dirección de ZJ y ZI son la misma, pueden coincidir en órdenes de dirección. ¿Y cómo son? Son paralelos. ¿Cuánto vale el ángulo entre ellos? 0. Coseno de 0, 1. Al sustituir nos sale esta matriz de rotación que fue la que nosotros tuvimos la clase pasada. Ahora, hay ciertos elementos importantes que hay que hacer notar dentro de una matriz de rotación. Toda matriz, en términos de álgebra lineal, se acuerdan que te recibe otro nombre. No sé si se acuerdan. Se le conoce como transformación. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el concepto de transformación era porque teníamos un vector, lo multiplicábamos y se acuerdan lo que hacía es que nos daba otra dirección o lo ponía como otro sistema. Entonces aquí esta transformación lo que está haciendo es que nos está cambiando la orientación de cualquier vector libre en el espacio. La ventaja también es que ese vector libre puede representar cualquier propiedad física que nosotros queramos, como distancia, fuerza o par. Entonces esta herramienta es bastante útil. ¿Qué otras características vamos a encontrar dentro de una matriz? Bueno, esencialmente dentro de la matriz de rotación, lo que vamos a encontrar es que vamos a, en su diagonal principal, su traza,
siempre vamos a encontrar las proyecciones directamente de x sobre x y de y sobre y. Por eso es que siempre van a ser elementos, o sea, no, van a ser cosenos. Los elementos de los lados van a ser seno. Y el signo que tenemos aquí va a estar ya sea arriba o abajo, dependiendo de cómo quede ajustada la rotación, dependiendo del eje con el cual estemos girando. Ahora, si estamos girando sobre el z, si nos regresamos, me regreso aquí, se dan cuenta que aquí tengo siempre z, aquí también tengo z. Como son perpendiculares, esos elementos asociados a z son 0, porque es el eje de rotación. Pero tenemos este 1. Generalmente se le conoce como un pivote. Es el vector que nos indica en qué dirección estamos girando. Entonces siempre vamos a encontrar también en las otras matrices de rotación un pivote, es decir, un elemento que sea unitario. Y a ese renglón y a esa columna asociado a ese elemento van a tener elementos nulos. Para que lo puedan apreciar, vamos a establecer, cuando menos la de y, ya la de x quedaría redundante explicarlo. O si tienen curiosidad, lo podrían hacer ustedes con colores y todo eso. Pero es lo mismo. Se dan cuenta, igual, vamos a girar con respecto al eje y el planteamiento de la matriz de rotación sigue siendo el mismo. Es más, lo único que hice fue cambiarle, aquí ponerle y, ¿no? Y ahora estoy diciendo que voy a girar un ángulo beta. Entonces voy a girar con respecto a este eje. Entonces los vectores que van a girar van a ser z y x. Entonces, lo primero, voy a proyectar x, j sobre x, que sería esta proyección. Y sería este cachito. ¿A qué sería igual? Ese es el coseno. Ahí lo tienen, ¿no? Sí, aquí también está. Pero, para que lo verifiquen. Entonces, este es coseno. Ahora vamos a proyectar y con respecto a x. Será seno. Bueno, menos 0 no. No, 0, 0 sigue siendo 0. Sí existe el concepto de menos 0, ¿eh? No es decir porque... ¿Menos 0? Ok. No es seno, ¿verdad? A ver, x y y siguen, estamos girando sobre el plano xz. Si yo que el vector x y el vector z giran perpendicularmente con respecto a y. Entonces el ángulo que va a haber entre esta y y x, ¿cuánto vale? Es cero, no, esa parte es cero, ¿no? Ajá, porque vale 1 y medio, ¿están de acuerdo? Que como esos elementos están en el plano, Sí, ya. o sea, los vectores los tengo aquí. Y estoy creando con respecto a este que, pero se dan cuenta, sigue siendo 90. Sí. Entonces aquí lo que tenemos es que aquí tenemos el ángulo que hay entre estos vectores, es pimedios, y entonces el coseno de pimedios es... O sea, por decir esa línea, entonces, básicamente es como estos dos, y con x y y con z son dos perpendiculares, van en cero, ¿no? ¿Ah? El otro, como es y con y, sería que queda como uno. Sí, ese sería el unitario. Y aquí también, como seguimos girando, este z gira desde el mismo plano, sigue teniendo el mismo ángulo de 90. Entonces, este se vuelve 1. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Cada vez es compañero. Este se vuelve 0 Sí. y este se vuelve 0. Ajá. Este se vuelve coseno. Ajá. Entonces, ¿este qué debe de ser? El de ahí. Seno. Seno. ¿Sería positivo o negativo? Hasta aquí el diagrama. Entonces, vamos a proyectar ZJ sobre este x. ¿Queda del lado positivo o del lado negativo? Sí, ¿no? ¿Cómo está? Positivo. Sí, yo también, por eso es que lo tengo aquí. Sí, o sea, cuando hagan apuntes o algo, háganlos bien una vez y ya no los tienen que volver a hacer. Sí. Entonces, ay, perdón. Este es coseno, seno. 0, 1, 0. Ahora, vamos a proyectar XJ con respecto a Y. ¿Cuánto vale el ángulo entre estos dos? X, recuerden que está girando sobre el plano XZ. Y el
sería el no sé. Es que pueden usar sus dedos, si se quieran. O sea, Son 90, ¿no? Son. ajá, y medios. Sí, porque recuerden, o sea, véanlo así. Estos dedos, lo que tengan en su mano, representa el plano. Entonces, ustedes pueden imaginar sus vectores X y Z, como sea. Y Y es perpendicular a ese plano. Entonces, van a girar. ¿Se dan cuenta? Siempre permanece perpendicular. Otra cosa, no puede haber rotaciones de planos inclinados. Para definir siempre una rotación, tiene que haber un vector que sea perpendicular a un plano. Y no digo que no pueda haber la acción de que un plano vaya a girar en el espacio y que vaya con una rotación, pero esa es teoría del tornillo. Es el famoso tornillo de Rodríguez. Y también se utiliza en robótica. Entonces, ya quedamos que entonces este medio vale 0. Este vale 1. ¿Cuánto debe valer este? Sí, porque está dentro del plano que estamos simetría. ¿Todo el mundo lo ve? sí. Entonces, la proyección de YJ sobre ZY, ¿cuánto? Sí, de XJ sobre ZY. Que sería XJ sobre ZY, que sería este. ¿No? Sí, porque queda negativo, porque es este cachito. Entonces aquí tendremos menos el seno. Este ya vimos que era 0. Y entonces aquí ¿qué debe de ser? Coseno. Entonces, si ustedes de repente no se acuerdan, podrían dibujar su diagrama o simplemente acordarse de que se van a crear con respecto a un eje. Los elementos asociados con el giro del propio eje, como van a estar encimados, va a ser unitario. El renglón en la columna asociados va a ser 0 y en la traza siempre va a haber cosenos. Entonces van a ser positivos, los elementos laterales van a ser seno y en este caso el seno quedó abajo, arriba. Y ya el resto pues es girar con respecto a X. Ver el ángulo gamma y bueno, lo que les digo, no tiene tanto chiste calcularlo porque ya lo hicieron 2 veces. Entonces, ya de entrada lo que podrían saber es que si vamos a girar con respecto a X, este debe ser 1 y aquí deben ser ceros. Aquí debemos de tener coseno, coseno, coseno en la diagonal, seno en los diagonales. ¿Cuál sería el negativo? Entonces proyectar ZJ sobre Y, que sería este. Entonces este sería el negativo. Entonces este sería el seno positivo. Ahora, si nosotros queremos explicar la rotación de cualquier cosa en el espacio, podemos combinar estas matrices de rotación. ¿Cómo las combinamos? Pues simplemente hay que multiplicarlas entre sí. Siempre, no, pero no pasa nada, debe ser un elemento muerto que no nos va a morder ni nada. No pasa nada. Ahora, algo importante que les debo de mencionar es que debe de haber un orden. Pues nosotros estamos tomando el orden de esta multiplicación, para determinar la orientación, de la página 49 que viene en el libro de Craig, donde vamos del giro de Z a Y, del giro en X al de Y y al de Z. Y nos da esa estructura. No significa que ustedes no pudieran multiplicar las matrices en cualquier orden para describir la orientación. Lo pueden hacer, pero la estructura matemática les saldría diferente. Es equivalente. Ahora, tampoco se tienen que asustar. ¿Por qué? Porque cuando definamos o lo utilizamos para definir a un robot, únicamente lo que vamos a utilizar va a ser un eje. Es decir, el resto de las rotaciones se van a volver 0. Si se vuelven 0, significa que estas matrices se vuelven unitarias y nos vamos a quedar con la rotación en específico. Pero para no tener que estar jalando matrices de rotación con respecto
respecto a X y después con respecto a Z, lo integro todo en una matriz de rotación. Ya. Ahora, este sería la descripción de la rotación y este inocente vector sería la descripción de la posición. Entonces, ¿se acuerdan? Lo que hicimos la clase pasada fue tomar la matriz de rotación y el vector de posición para conformar una matriz de transformación, por eso es que tenía T, que sería una matriz de transformación homogénea, donde tenemos las propiedades de rotación de un sistema de referencia y la descripción de su posición. Y esa va a ser nuestra herramienta que nosotros vamos a utilizar durante todo el curso. Pues, sí, se ve temeraria, pero solo que habría que hacer, bueno, si tenemos la posibilidad de utilizar software que maneja cosas simbólicas, pues únicamente escriban la función simbólica para utilizarlo, para mandarla a llamar y que calcule las ecuaciones. Por ejemplo, mi tutor de maestría, el doctor Ángel Rojas, lo que hizo fue un método de optimización para multiplicar. Pues en lugar de utilizar matrices de rotación o las matrices completas de 4×4, él lo que definió fue una manera de multiplicar matrices y transformaciones para reducir la cantidad de operaciones. ¿Por qué? Porque él todavía le tocó utilizar la computadora que estaba que a ustedes ahora le llaman auditorio. Le tocó usar esa computadora, entonces tenía que programar todas esas operaciones en tarjetas perforadas. Ustedes, porque lo tienen más poder en su celular, ven la ecuación, se asustan, no tiene chiste. Entonces, ya con eso va a ser la herramienta que vamos a utilizar para hacer la descripción del elemento base, pero ya utilizando esta herramienta. Entonces, este es nada más un eslabón que va a estar unido a esta pieza que va a ser su base y vamos a tener la unión de una punta rotacional. Ahora, lo que vamos a plantear va a ser un sistema de referencia donde vamos a describir el movimiento de este cuerpo. Como este elemento va a estar anclado, lo que nosotros podemos hacer para simplificar el análisis es tomar este sistema de referencia de tal manera que al momento de hacer la proyección vemos el sistema de referencia o esta barra se va a encontrar sobre el plano XY. Así tal cual más separan y ya el problema matemáticamente se reduce. No significa que desaparezca Z, es más, Z lo vamos a seguir usando. Hay libros que sí lo omiten. Según yo, voy a quitar todas las animaciones de las presentaciones, déjenme ver si las tienen, porque es bastante desagradable que tenga la animación. No sé si se las quité. Mis dedos inquietos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que establecer para describir a este eslabón? Esencialmente lo primero que tenemos que identificar es el tipo de restricción mecánica que lo obliga o limita sus movimientos. En este caso es una punta rotacional. El elemento que lo va a limitar es un eje de rotación. Y no solo eso, al definirlo como una punta rotacional significa que esta pieza no se puede mover sobre este eje. Si se mueve, entonces ya sería una punta cilíndrica. Significa que entonces vamos a pensar que sobre el plano XY de nuestro sistema de referencia que estamos planteando, la intersección sobre el plano XY vamos a tener un punto que va a ser el punto donde vamos a asociar el efecto de la punta que limita el movimiento de este cuerpo. Ahora, lo siguiente, queremos describir el cuerpo. Significa que podemos definir en específico cualquier partícula dentro de que queramos caracterizar. Podría ser la que está en esta esquina, la de abajo, alguna en el medio, el centro de masa, pero nosotros vamos a poner una, en este caso, en esta posición. Generalmente aquí lo que estaría pasando es que igual sigue siendo un punto. Significa que aquí todavía le podríamos pegar todo el sistema de referencia, es más, lo vamos a pegar. Pero como sigue siendo un punto, incluso hasta ahí le podríamos pegar fuerzas, momentos,
velocidades que vengan de afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar sistemas de referencia y plantear la transformación, como lo hicimos la vez pasada con el mecanismo. Ahora, aquí partimos del sistema inercial. Aquí no se lo he cambiado, pero en lugar de tener 0, no sé por qué está cambiando. Aquí en lugar de tener 0, muchos lo ponen como 0 o como de origen. Entonces, a partir de aquí vamos a medir cualquier referencia para este punto. Lo que sigue, sobre este punto vamos a colocar un sistema de referencia. Ese sistema de referencia, a pesar de que esté en el punto relacionado con la restricción mecánica, en realidad va a estar asociado con el movimiento del eslabón. Entonces, si el eslabón gira, el sistema gira junto con el sistema. O al revés, el eslabón gira y el eslabón tiene que seguir al sistema. Están pegados. Y lo otro es colocar un sistema de referencia dentro del punto que queremos describir. Entonces, aquí lo que está pasando es que, aunque sean planos XY, Z sigue estando presente en cada uno de los sistemas, nada más que es perpendicular. Exactamente, es la cada rotación. Otra convención que vamos a utilizar nosotros en clase es que todos los sistemas de referencia asociados con una punta rotacional siempre van a ser con un número. Entonces, si tuviéramos otra punta, se llamaría 2, 3, así sucesivamente. Y el último elemento, donde nosotros podríamos montar una herramienta, lo vamos a asociar con un sistema de referencia P. Entonces, letras son para sistemas de referencia en específico. Y números para sistemas de referencia que estén asociados con algún tipo de efecto de un actuador. Entonces, yo ahorita lo que estoy presentando es la referencia. Entonces, aquí tengo mi sistema inercial y aquí se dan cuenta del diagrama que yo tengo aquí. Les digo, yo trazo una línea para llegar al punto. Después de este punto trazo otra línea. Lo que me interesa es describir todas las relaciones de las partículas que van a estar aquí. Significa que el sistema P lo vamos a describir desde este punto. Es por eso que tomo como referencia esta línea y sobre ella defino el primer elemento del sistema de referencia de la punta, que sería X. Entonces, también es una convención. Lo que nosotros vamos a hacer es que para definir eslabones y longitudes, lo que hacemos es que trazamos una línea para llegar a los puntos. ¿Les digo? Qué mala onda tiene esta parte. Entonces, bueno, las láminas son iguales. Nada más que ahorita se va a cambiar. Es que no sé por qué tiene la animación. Aquí me marca que sí se la tiene. Pero bueno. Si no ve cómo se entretienen con él. Entonces aquí definimos primero X en esta dirección y en automático Y debe ser perpendicular a X. Entonces, aquí lo que tengo que así no se ve es el ángulo que tiene el eslabón. Para medir ese ángulo, lo que yo tomo es esta dirección de X, o este vector. Como sus efectos de dirección son los mismos, no importa en qué parte del espacio sean, lo que hago es que me lo llevo y me lo traigo para acá. Entonces, a partir de aquí, yo mido el giro que va a haber entre el eje X0 y el eje X1. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Que va a ser el ángulo de giro que va a haber entre el sistema 1 con respecto al sistema 0. La teoría de los libros lo que hacen es que omiten el verbo. A ustedes les conviene, en lo que se pueden acostumbrar o no, dejarle la referencia de los ¿sí? Sí. ¿Hasta aquí algún problema? No.
sistema 1, quiero avanzar sobre este punto. Quiero llegar a este punto para describirlo. Pues la ventaja de haber hecho esa convención que les mencionaba con respecto a X es que ya nada más me tengo que mover en esa dirección. Entonces, giramos para llegar al punto desde 1 hasta P. No, simplemente nos desplazamos. ¿Cuánto nos vamos a desplazar? Una determinada distancia. Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser en establecer una transformación que nos diga cómo está orientado el sistema, cómo se encuentra posicionado y orientado el sistema P con respecto al sistema 1. Una transformación que nos diga cómo se encuentra el sistema 1 con respecto al sistema 0. Y lo que hacemos es que multiplicamos estas relaciones para describir al sistema P con respecto al sistema 0. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser la transformación que teníamos arriba. Entonces, aquí simplemente lo que estoy colocando hasta aquí es la matriz de rotación. Otra vez. Entonces, tengo la matriz de rotación, pero estamos girando por efectos de esta punta sobre el eje X. O sea, aquí giramos así. Giramos con respecto a Y. Entonces son 0. ¿Giramos con respecto a Z? Sí. ¿Cuánto? Este ángulo. Entonces, como estos son 0, al sustituirlos dentro de la matrizota grandota que habíamos obtenido, nos queda, como estamos haciendo nada más efectos de rotación sobre un eje, nos queda la matriz en específico del sistema con el cual estamos girando. Estamos girando con respecto a Z. Y ahora vamos a describir la posición. La posición del sistema 1 con respecto al sistema 0 pues simplemente van a ser las coordenadas. Y del sistema P con respecto al sistema 1 pues simplemente van a ser las coordenadas de este punto con respecto al sistema 1. Entonces, como ven, no es muy complicado. O no sé. Todavía no sé, a lo mejor todavía no se acostumbran. Realmente lo que los va a asustar es cuando tengan todo un conjunto de cuerpos, porque a lo mejor no están acostumbrados a ver ecuaciones a lo mejor muy con muchos elementos. Eso podría causarles un conflicto. Entonces, así nos va a quedar nuestra transformación general, o nuestra función que vamos a utilizar. Una rotación en X, y una rotación en Z y un desplazamiento sobre X. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir la matriz que nos describe las relaciones de orientación entre el sistema P y el sistema 1. Ya quedamos que el sistema P no cambia su orientación con respecto al sistema 1, sigue siendo la misma. Entonces, significa que el ángulo que hay entre XP y X1 es 0. Entonces, coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Entonces, la matriz que nos queda aquí de rotación es la matriz identidad. El vector de posición, la coordenada en X de 1 con respecto al sistema P, es esta. Y tiene una magnitud que le vamos a nombrar L1. Nos volvemos sobre X para llegar al punto. Sí, ¿no? Sí. De 1 para P. ¿En X? No, en Y. No, entonces es 0. Entonces la matriz de transformación entre el sistema P y el sistema 1 es esta. Ahora, la matriz de transformación entre el sistema 1 y el sistema 0, tenemos que encontrar los elementos que forman su posición y su orientación. El sistema 1 tiene este vector. Para describir este punto, sí podemos conformar este vector de posición del sistema 1 con respecto al sistema 0, que tiene coordenadas x1 con respecto a 0 y y1 con respecto a 0. Es decir, estamos midiendo las coordenadas de origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. Entonces, esta sí pasa a ser esta parte que forma el vector
Como estamos sobre el plano XY, no tenemos ningún desplazamiento sobre Z. Cambia la orientación del sistema 1 con respecto al sistema 0. Nada más díganlo. Sí. Con confianza. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto cambia el valor de este ángulo? Entonces, este ángulo lo sustituimos dentro de esta función. Y esta va a ser la matriz de transformación. Entonces, ya para obtener el modelo, lo único que hacemos es multiplicarlas. Entonces, al multiplicarlas, nos da como resultado esta matriz, que es la matriz de rotación, que nos dice cómo está orientado el sistema P con respecto al sistema C, y el vector de posición del sistema P con respecto al sistema 1. Ay, se cambió. ¿Puedes revisar por qué se cambia? Si no tiene animación. Le voy a poner pausa aquí. No tiene pausa. Se ve que no está reproduciendo nada. Entonces, ¿qué logran ver dentro de esta matriz de las ecuaciones? ¿Sí saben cómo sale una ecuación? ¿Sí? ¿El más qué significa? Ok, aquí, ahorita que me traigo colores. Recuerden que no me puedo mover rápido, entonces no es tan rápido. Entonces, yo tengo esta matriz de rotación. Y este vector de posición. El vector de escala no, el factor de escala no cambia y tampoco el vector de perspectiva. Entonces, vamos por partes. La matriz de rotación son proyecciones. ¿De quién con respecto a quién? Perdón, más el tapabocas. Sí, de los ejes de rotación con respecto a la posición. ¿De cuáles ejes de El ángulo, bueno, de la rotación del punto de 1 con el ángulo hacia el punto del eje de posición. Aparentemente parecería eso, pero no. Es de P. ¿Por qué? Porque te lo dice aquí la transformación. Es de P con respecto a 1. ¿De dónde viene la confusión? Que es el mismo, 1 y P, porque tienen la misma orientación. Significa que para describir el estado de P depende del estado de 1, y es por eso que se parecen. No es que o sea, matemáticamente se ven igual, pero no son iguales. Estás plantado en otro lado, ¿no? Sí. Ese es el detalle. Que realmente luego lo que va a pasar es que van a encontrar que se van a decir, es que son iguales. A veces no. Que la estructura matemática sea, que tú la veas y digas, es que es igual, no significa que estén expresando a veces la misma cosa. Y ese es uno de esos casos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es cómo está orientado P en términos de proyecciones. Pero como la orientación de P coincide con la de 1 y de la variable de 1, pues está bien. Ahora, ¿dónde vamos? ¿No? Dentro del vector de posición. X y Y que nos describen. ¿De quién? De 1, ¿no? Y aquí lo dice bien claro, ¿no? Pero después esta parte de lo que les decía, ¿este más qué significa? Pues es lo que se tiene que soltar, la diferencia de 1 hacia P. Pero esta traslación, ¿dónde se efectúa? Lleva este punto, ¿de acuerdo? Entonces, este vector de 1P, que está en rojo, es justamente ese mismo, y lo que pasa es que este vector está siendo afectado por este giro. ¿Cómo lo aprecia el sistema P? Le agrega elementos.
¿Y qué significa el más? No me lo han dicho. Me vean que se me olvidó. Si eso fue, La suma de los vectores. a ver, sí, pero creo que no me estoy explicando bien en la pregunta que estoy haciendo. Ahorita yo me estoy comunicando con ustedes usando el lenguaje español. Si ustedes programan, utilizan un lenguaje de programación. Ahorita lo que tenemos aquí es un lenguaje matemático. Si ustedes tocan un instrumento, tendrían un lenguaje que sería un método de notas. Cuando tenemos lenguajes que son avanzados y que son estructurados, tienen equivalencias. Es por eso que muchos dicen, es que la música son matemáticas. No, la música sigue siendo música, pero no son matemáticas. Lo que pasa es que ciertos elementos tienen equivalencias porque ambos son expresos en lenguajes superiores. Entonces existen las equivalencias. Entonces, por ejemplo, el chat GPT y elementos de inteligencia artificial lo que hacen es que utilizan referencias para describir el lenguaje. Pero son referencias aleatorias. A alguien a lo mejor se le ocurrió decir que A es 1 y lo hizo en hexadecimal y empezó a utilizar, o lo hizo en binario y utiliza esas referencias. Entonces significa que este signo más debe tener una equivalencia en el español. Eso es a lo que me refería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones, lo que vamos a hacer es que, por su complejidad, las vamos a dividir en efectos. Al dividirlo en efectos, significa que las vamos a agrupar. Entonces, ese más, ¿qué nos está haciendo? O sea, ¿están de acuerdo que esto es X y Y? Es una palabra, es un concepto. Esta parte es otra palabra. ¿No está dando a entender que la que va a sacar es lo mismo que la de acá, o sea, en otro sentido? Matemáticamente, pero ya en referencia a qué significa el más. No, sí, sabemos que es un desplazamiento. Sí. Pero significa que llego aquí. Sí. Esto es un I. Porque tomamos dos elementos y los estamos uniendo. Y este. Exactamente. Sería el fruto del punto. Entonces, cuando nosotros planteamos sistemas o ecuaciones, generalmente vamos a tener signos. Esos signos lo que nos van a decir es cuando es más y cuando es menos, le quitas. Exactamente, es un sin. Cuando lo multiplicas y cuando lo divides. No, es sencillo. Porque aquí tenemos una multiplicación. L1 por el coseno. L1 a quién le pertenece. Es la magnitud de este vector, es la distancia. Ahorita lo estamos manejando como vectores. Al multiplicarlo por este, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos pasando a proyecciones. Entonces, una multiplicación es que a este yo lo estoy haciendo ¿qué? Lo estoy modificando. Es como decir que el perro es negro. Entonces yo digo el vector L1 y lo hago girar θ. Pero aquí está expresado matemáticamente. O sea, es un elemento, dadas esas operaciones, que termina de definir este elemento tal cual. Mira, le estoy tirando 8, sí, pero lo vamos a ocupar. Ahora, tenemos ese vector. No sé por qué, también no sé dónde se aparecen mis borradores. No se ha agarrado Daniel a dar su clase. Que no creo. Ahora, algo que a veces no estamos tan acostumbrados, o cuando menos yo no estaba tan acostumbrado, es que cuando tienes ya descripciones, otra vez se cambió, desgraciada presentación,
es que nosotros podemos tomar elementos de estas descripciones y compactarlos a elementos que nos sean más útiles. O sea, porque aquí tenemos mucha información que a lo mejor no vamos a ocupar, que nos está metiendo mucho ruido. Por ejemplo, yo sé que este es un vector de posición. Lo puedo sacar y decir que el vector de posición que me describe a este punto P con respecto a 0. Pero, como tengo este arreglo mecánico, yo no puedo hacer esta descripción así. Para describirlo por efectos de la punta, tenemos que hacer esta operación. Y es lo que le está agregando los elementos de proyección. Entonces, ya tenemos ese vector. Ahora, tengo aquí descrita en la matriz de rotación la orientación del eslabón. ¿Nos sirve todo el conjunto de proyecciones? Porque al final vamos a medir aquí, si esto fuera una señal que le tenemos que mandar al motor, ¿le vamos a mandar las proyecciones? No, no le vamos a mandar el valor del ángulo. Entonces, vector de posición y el vector de orientación. En este caso es una escala que podemos quedar así porque es un solo elemento. Pero si trabajáramos en el espacio, ya vimos que podemos tener una combinación de tres. Entonces, en el plano es la única ocasión donde nosotros podemos tomar directamente la referencia de orientación como un solo elemento. ¿Sí? Y lo podemos agrupar, como lo habíamos visto antes en la descripción de los cuerpos rígidos, en el vector de pose. Esa es pose, no es postura, es pose. Es el vector de pose. Entonces, este vector de pose ya lo que contiene es la información sintetizada que describe el estado de todo este sistema que nada más está compuesto por una simple barrita. Y el estado de este sistema lo que nos dice es cómo interactúa este punto y cómo lo ve este. Por el tipo de restricción mecánica, este punto únicamente puede girar o está restringido a moverse, siempre manteniéndose la distancia de N1. O sea, prácticamente forma el lugar geométrico de un círculo. Y aquí lo que nos dice es el estado que tiene la punta. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? ¿Cuántas variables son las que lo describen? Que están aquí dentro del vector. Una. ¿Ah? Sí, porque si le damos un valor a teta, le va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque estos elementos están en función de teta y la orientación está en función de teta. Entonces el sistema solo tiene un grado de libertad. Entonces, si ya tenemos esto, lo que sigue es que a lo mejor no solo nos va a interesar mantener al eslabón quieto. Esto podría ser un péndulo invertido. Entonces, el péndulo invertido generalmente empieza de una posición y queremos que se vaya a otra. Entonces, lo que queremos hacer es describirle o mandarle la señal para que se mueva. Entonces, y para eso ya sabemos, gracias a esta ecuación, que únicamente necesitamos una sola variable. Entonces, a partir del vector de pose, que ya consideraríamos como un modelo de la pose de ese eslabón, según yo se les he quitado porque es el borrador de los videos que no les ha pasado, si no les digo. ¿No tiene alguna tecla que se quedó controlada? No, es que sí tiene animación. Pero yo según había deshabilitado todo mi cuadro de animaciones, o sea, las había borrado. Tengo que checar todas las presentaciones. Eso es lo que está pasando.
¿Ustedes qué quieren? Uno, si no le dan dinero, tiene que animar el PowerPoint. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros podemos conocer, si ya conocemos posición, cinemáticamente, ¿qué es lo que sigue? Entonces, la velocidad sería cómo varía la posición de este elemento con respecto al tiempo. Entonces, tomo este elemento y le aplico, si se acuerdan, la derivada total. Que va a ser la derivada de estos elementos con respecto al tiempo. Pero, ¿qué elementos están expresados aquí con respecto al tiempo? Pues yo no sé dónde lo ven, porque sigue siendo teta. En realidad, ninguno está expresado en términos del tiempo. Porque nosotros lo vamos a decidir. Pero en la manera en cómo se llevan los sistemas, hay sistemas que son independientes y sistemas dependientes del tiempo. Entonces nosotros lo vamos a manejar independiente del tiempo. ¿Por qué? Porque al final esto es una función que no conocemos. Entonces, al ser una función que no conocemos y que puede ser en términos del tiempo, lo que nos conviene hacer es no meter ese término. Después vamos a ver que nos va a permitir agrupar los modelos y nos va a facilitar describirlos con signos más y menos. Tiene su chiste. Entonces, es esa consideración. Estoy de acuerdo, va a variar con respecto al tiempo, pero no lo vamos a colocar así directamente. Entonces, pero esta derivada total sí está con respecto al tiempo, entonces significa que debemos derivar parcialmente este vector con respecto a todas las variables que sabemos que se van a modificar. ¿Cuántas se van a modificar? Una, teta. Entonces vamos a derivar parcialmente este vector con respecto a teta 1. Como no sabemos qué tipo de función es, tenemos que completar la derivada aplicando la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan de sus clases de cálculo? Sí. Entonces, yo derivo y aplico la regla de la cadena y me sale esta derivada. Ustedes lo pueden hacer en casita, en sus manos, para ver si recuerdan cómo se derivan las cosas. Y nos sale esto. Ahora, esta derivada, yo lo que le estoy colocando aquí es que se divide en dos elementos. Entonces, si yo derivo aquí esta parte x y y, ¿cómo son? Constantes. Entonces estas van a desaparecer. La derivada de coseno, menos seno, y la derivada de seno, coseno. La derivada de teta 1 con respecto a teta 1. Acá. Ahora, ¿qué quiere decir esos elementos dentro de nuestro planteamiento general? Bueno, yo aquí tengo los elementos de la posición en color verde. Al estar asociados con esta velocidad, ¿qué tipo de velocidad forman? No, la velocidad angular que está aquí. Es con la que completamos la derivada. Pero esto, ¿qué forma? Sería ¿Un vector? Sería este vector en verde que tengo acá. Entonces, lo que está pasando es que como gira y tenemos un punto, ese punto va a viajar con una velocidad tangencial. Ya se empezaron a acordar de sus clases de física. Entonces, esos primeros elementos, como estaban asociados con la posición, al derivarlos, ahora van a estar asociados con la velocidad. Ahora pasa algo muy curioso. Aquí estos puntos de posición están asociados sobre este lugar geométrico. Y nada más, no se pueden seguir. Pero el vector de velocidad, ¿cómo es? Es un vector libre. Entonces nosotros al aplicar el operador de derivada y al ejecutarlo, estamos rompiendo con que esté anclado nada más a este arreglo mecánico. Es decir, esta velocidad puede viajar y causar efectos en otro lugar. Ahorita no se va a ver porque solamente lo vamos a hacer cuando le aplicamos otro eslabón, otra chuncha. Entonces, esta parte me representa los elementos dentro del plano de la velocidad tangente. Y el 1
cuesta trabajo verlo, ya casi llegas a verlo, o a lo mejor ya lo estás viendo. Ese 1 es la dirección unitaria de la velocidad angular. Y como estamos girando sobre z, la magnitud de ese vector es 1. Entonces prácticamente lo que tengo aquí son las proyecciones de la velocidad de este punto. Entonces este punto, su velocidad, cuando se modifica la velocidad angular del motor, me va a generar aquí una proyección, una velocidad lineal. Esa va a ser la manera en cómo se van a proyectar. Y se dan cuenta, también depende de θ1. Salud. Y este 1 en realidad está asociado con la rotación. En realidad lo que nos está diciendo es la magnitud del vector de proyección, que es 1. ¿Cuánto es la magnitud del vector de posición? Quedamos que sería 1, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de este vector de proyección? L1 también. Ahora, otra cosa, también está asociado en qué dirección queda la velocidad. Por ejemplo, en X, su proyección queda en el sentido negativo de X. Por eso es menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? El vector va así. Y queda positivo en Y porque la velocidad va a ser, la componente de esa velocidad va hacia arriba. A lo mejor sería más conveniente que lo dibujara. Entonces, este es menos L1 seno de θ1 respecto a 0. Y este es L1 coseno de θ1 respecto a 0. Entonces, este vector va en esta dirección negativa y este vector va positivo. ¿Para qué? Para que la suma me dé esos dos. Fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Preguntas? Ahora, de aquí, de este vector resultante, ¿cuántas variables independientes tenemos? A ver, que ¿a todos están de acuerdo que una nada más? ¿Alguien que opine algo diferente? Que tú ya estás alzando la mano. No, sí, con toda confianza. Algo que yo siempre he dicho es que hay que inculcarles a decir las cosas con confianza, porque ahorita las estamos discutiendo. En realidad no vean esto como una clase donde yo nada más vengo a decirles las cosas, sino también un lugar donde si tienen una duda las discutimos. Podrían ser dos, o sea, el ángulo y la derivada del ángulo. Sí, su compañero dice que ve el ángulo y la velocidad angular. ¿Están de acuerdo? Creo que son dependientes. Al menos la derivada. No, sí son independientes. Porque tú puedes tener, por ejemplo, tienes tu brazo. Pues puedes posicionarlo y de repente lo mueves. Lo pones aquí y lo mueves a la misma velocidad. Entonces, la posición sí es independiente de la velocidad, curiosamente. Sí, la manera de verlo es que se me fue el nombre. Es diferencial, pero también tiene los diferenciales y otros tipos de operadores. Este operador es un operador diferencial que afecta a todo el sistema, pero también destruye las relaciones que hay. O sea, curiosamente la derivada es muy destructora, es bien canija. En este caso lo que está haciendo es que nos está rompiendo la relación de posición y nos la está descubriendo en dos partes. ¿Se dan cuenta? Velocidad lineal y velocidad angular. Entonces, como está este vector va a depender únicamente de cómo está orientado. Pero no significa que, por ejemplo, si yo estoy girando el eslabón, tengo que esperar a que esté en una posición para que pueda ir más rápido. Simplemente le pueden girar la perilla y puede ir más rápido, sin importar en qué posición esté. Entonces, estas dos sí son linealmente independientes.
Lo que hizo este operador es que nos rompió esa relación mecánica que hay aquí y nos creó esta nueva, que es la velocidad. No es a veces como ahorita se acaban de dar cuenta, tan simple de ver. Pero siempre que ven una derivada y vean que se conforma un vector y todo eso, ya de ahí empiezan a tener propiedades nuevas. Entonces, ya tenemos la velocidad. ¿Qué requerimos después para conocer el estado del eslabón? El estado cinemático. La aceleración. Entonces vamos a tomar este vector y le vamos a aplicar el mismo elemento, la misma derivada total, y vamos a descomponerlo en derivadas parciales. Aquí ya tengo el planteamiento. Es que el otro yo me adelanté. Entonces, aquí lo que tenemos es que al vector de velocidad de la posición le aplico el operador de derivada total, me da estas dos derivadas parciales, una con respecto a la derivada de la posición y otra con respecto al cambio de la velocidad. Entonces lo completamos, ya lo habíamos hecho y lo tenemos que completar con la derivada de la velocidad. Aquí estamos derivando con respecto a la derivada y lo tenemos que completar con la doble derivada. 2 puntos. Y nos va a dar como resultado 2 elementos. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Un más. Un más quedamos que era un y. Entonces, lo que nos estamos diciendo es que la aceleración se compone de este elemento y de este otro. ¿Se entiende mejor, no? Entonces significa que la aceleración se compone de 2 cosas. Entonces siempre que se le van agregando elementos con una suma, creo que le estamos agregando, se puede leer. De hecho, se podría leer tal cual como si fuera un enunciado. Digo que la aceleración se compone de la derivada parcial del cambio de la posición por su velocidad, por la velocidad angular, y del cambio en la velocidad más por la aceleración, o modificada por la aceleración, por el cambio de velocidad. Igual, separamos y nos salen 2 vectores y elementos. Entonces ahí lo que lo separé fueron los elementos relacionados con la parte lineal. Ahora, de esta derivada, sabemos que de aquí al aplicarlo con lo teníamos que asociar con este. De hecho, ya lo teníamos. Entonces derivamos la velocidad, la derivada de seno, coseno. Seguimos conservando el signo porque no cambia, ¿no? La derivada del coseno, menos seno. Y aquí nos queda. Pero esos elementos de este vector ya estaban multiplicados por la velocidad angular. La volvemos a multiplicar por la velocidad angular. Por eso es que nos queda un elemento al cuadrado. Ahora, lo derivo con respecto, igual, ya es aquí porque lo estoy derivando con respecto a θ. A esto. Ahora aquí lo estoy derivando con respecto al vector de velocidad. Entonces, en sí, lo estoy derivando con respecto a esta variable. Si lo derivo con respecto a esta variable, ¿cuánto vale su derivada? 1. Entonces, se dan cuenta, se conserva la componente de la velocidad y lo único que hacemos es multiplicarlo por la aceleración. ¿Sí? ¿No les hice bolas como yo me hice bolas? ¿Sí se entendió? Se cambió. Ahora, este elemento significa que la aceleración, ahora ya ven las ecuaciones, significa que esto ya vimos que son proyecciones. Esa proyección es este vector en azul. Y entonces se dan cuenta todo es negativo. Y el efecto que está creándose es este. El que está creando la aceleración es el cuadrado de la velocidad angular. Y después se sigue conservando la proyección de la velocidad tangente, pero ahora en dirección, se está viendo modificada por el cambio de la velocidad.
¿Cómo se llama esta aceleración y esta aceleración? Física, sí. Ajá, centrípeta. Centrípeta porque apunta al centro de rotación. O sea, cuando las cosas giran, tiene que haber matemáticamente lo que está pasando es que está creando el efecto de que ese punto está siendo jalado. ¿Quién lo jala? Esta magnitud, lo está jalando. Porque si no estuviera esto, simplemente la partícula saldría disparada al infinito. Entonces, este lo jala y este lo va moviendo sobre el lugar geométrico. Y con eso tendríamos la aceleración. Y se dan cuenta, aquí en este, como lo está jalando, este vector no tiene una componente en z. Significa que ni este elemento de aceleración, no es un efecto que se produzca porque esté girando, sino que es un efecto que se crea matemáticamente por la relatividad que hay entre los sistemas de referencia. Es decir, aquí estamos girando, pero porque estamos no dentro del cuerpo, estamos apreciándolo desde afuera. O sea, nuestra visión está aquí, pero si nosotros estuviéramos montados sobre este eslabón, estaríamos girando junto con él. Entonces nosotros no percibiríamos esta aceleración. ¿Cuál es el otro tipo de aceleración que supuestamente existe relacionada con esto? La centrífuga, pero la centrífuga es una apreciación, porque si nosotros estamos montados sobre este cuerpo y el cuerpo empieza a girar, empezaríamos a ver o a percibir que los cuerpos se alejan. Pero no es cierto. Simplemente lo que está pasando es que los efectos de la fuerza nos engañan, pero matemáticamente no es algo que en realidad exista, físicamente mejor dicho. Entonces, esta es ficticia por la relatividad de los sistemas de referencia, pero esta, si se dan cuenta, sigue estando sobre 1, es decir, sigue estando aplicado sobre z. Entonces, una parte del estudio de la robótica es bienvenidos al mundo de la física relativista. ¿Por qué? Porque como vamos a plantear sistemas de referencia a veces fuera de los robots, por necesidad para hacer su descripción, nos van a salir aceleraciones que van a ser ficticias, como la aceleración de Coriolis y todo eso. En realidad es una ecuación matemática o un resultado matemático de tener una precesión externa al hecho del movimiento. Vean lo que todos pueden aprender de una simple barra. Entonces, esto ya lo vimos. El otro tipo de junta que existe, déjenme ver porque si es que mi reloj se infila y deja el celular. Entonces, si me emociono, nada más me avisen. Entonces, esta es la junta más común y es la que vamos a utilizar para el resto para centrar las dosis del curso. La otra es la más sencilla, la junta prismática. Igual, lo que tenemos es un eje de acción donde un cuerpo lo único que va a hacer es que se va a desplazar con una referencia. Vamos a plantear igual transformaciones como lo hicimos con la junta rotacional. Déjenla adelante y la regreso, si nos va a cambiar. Me regreso más. Entonces, se dan cuenta, seguimos sobre el plano XY. Ahora, el sistema de referencia ustedes lo pueden poner donde sea, donde les convenga. Yo lo puse en la esquina de este elemento, pero también lo pude haber puesto a la mitad, o en esta esquina, donde sea. Lo mismo pasa con el sistema 1. Ustedes lo pueden poner donde sea. E igual, yo estoy tomando al punto P y lo estoy colocando. Entonces vamos a describir, o vamos a utilizar esta misma transformación. Entonces, a partir de mi sistema 1, o vamos a describir la relación que va entre el sistema 1 y el sistema P. Para llegar del origen del sistema 0 al sistema 1, ¿me muevo sobre X?
¿No sobre Y? ¿Giro o cambio de orientación? No. Entonces la orientación de esto, teta, va a ser igual a 0, pero si tenemos componentes. Ahora, la siguiente relación es describir al punto P con respecto a 1. Entonces, solamente nos movemos sobre X y sobre Y no. ¿Cuánto nos movemos? En este caso le estoy poniendo B. ¿Por qué no le pongo L? Porque en este caso B se considera como una variable. Una variable. Sí, porque como este punto está pegado al cuerpo y el cuerpo entra y sale. Entonces, generalmente L se utiliza como parámetro. Hay tres cosas que se acuerdan que uno puede manejar. Uno son constantes, otras son variables y otras son literales. ¿Qué es una constante? Entonces, un elemento que está asociado a un valor que no cambia. ¿Qué es una variable? ¿Y qué es una literal? Ya los agarré. Una representación. ¿Una qué? Una representación. ¿De qué? Bueno, No, sí, vas bien, estás bien. pues es una representación matemática. De un elemento que puede ser constante, pero que no conoces el valor. O sea, es algo que flota entre una variable y una constante. Porque puede expresar de manera general cualquier cosa, cualquier magnitud. Podría ser una incógnita, ¿no? No necesariamente es una incógnita. Una incógnita es una variable, no sabes. Como las X perdidas que siempre andan ahí por el anexo. Encuentra el valor de X. X siempre anda perdida. Ya le voy a comprar un celular con GPS. Pero por ejemplo, yo aquí tengo estas literales. Tengo a X y a Y. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, a pesar de que yo tengo dibujados en CAD, esos valores pueden ser cualquiera. O sea, yo puedo definir que X valga 10 metros, 5 centímetros, 6 milímetros. ¿Sí? Y cuando ya están asociados con esta parte, ya no van a cambiar, como por ejemplo con una pieza mecánica, ya no cambia. Pero ¿para qué nos sirve? Para poder expresar ecuaciones de manera general. Es decir, ahorita nosotros obtuvimos el modelado de los eslabones, pero en realidad es el modelado de todos los eslabones que pueden existir en el mundo. Son expresiones generalizables. Para eso nos sirven los literales. Entonces aquí estamos haciendo una descripción general con estas literales y con B como variable. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos las matrices y me queda esto. Lo que me dice es que aquí ya tengo la matriz de rotación y al obtener la matriz de identidad, ¿qué es lo que me dice cómo están orientados los ejes del sistema P con respecto al sistema 0? ¿Cómo están orientados? Sí, entonces su orientación es la misma, son iguales. Entonces eso es lo que significa esta matriz. Y este vector de posición, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué tipo de ecuaciones son estas? Son ecuaciones lineales. Estas no lineales. Entonces, en términos prácticos, estas sí son más fáciles de manejar. Entonces, si ustedes están haciendo, por ejemplo, una impresora 3D, es más fácil de manejarla porque el arreglo mecánico lo que permite es manejar esos elementos. Y en realidad son puntas prismáticas. El arreglo mecánico lo que facilita es que puedan hacer un buen control de posición en coordenadas X y Y. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran hacer una impresora 3D con puras rutas rotacionales? Sí lo podrían hacer. Lo que pasaría es que el conjunto de ecuaciones serían no lineales y serían un poco más difíciles de resolver y sería más difícil de controlar. Pero ahora, ¿cuál tendría mayor movilidad?
tiene mayor movilidad. Entonces, ganas unas por otras. Entonces, igual, de aquí tomamos el elemento de posición, pero en este caso la orientación, como son paralelos, para el cero. Entonces aquí la orientación va a ser constante. Aplicamos las mismas reglas, derivamos, aplicamos la derivada total, y simplemente aquí como es lineal, pues simplemente nos sale la derivada lineal en la dirección del movimiento, en este caso es x. Y derivamos para la aceleración y nos sale ahí. Entonces no está tan complicado. Ahora, esto lo vamos a ver. Desde acá. ¿Cuál me ayuda? Me ayuda esto. Aunque ustedes no lo crean, la ecuación que tengo aquí descrita de manera general, esa es la ecuación general para describir a un robot. La ecuación que yo tengo aquí es la ecuación general para describir la cinemática de cualquier robot en velocidades. Y la que tengo acá es la ecuación para describir de manera general la aceleración de cualquier robot. Entonces, eso significa que como los robots se comparten elementos, estos mismos elementos del elemento base deben de estar en un robot. Es más, estos mismos elementos están en ustedes mismos, en sus piernas y en sus brazos. Entonces, significa que sus brazos y sus articulaciones producen los mismos efectos cinemáticos y de aceleración que vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, existe en el mundo, ya la nueva tendencia es que existen el Instituto 13 de acá que está por la zona escultórica, el edificio de ciencias de la complejidad. Entonces, ahorita, bueno, ahí casi no tienen los ingenieros, porque nos tienen envidia. Tienen envidia. No les gusta que los ingenieros hablen de complejidad, pero sí usan leyes de control y cosas para solucionar sus problemas. También es hipocresía. Lo que ustedes pueden, pero ahorita lo que nosotros encontramos, o lo que estamos planteando ya como teoría en mecatrónica, existe lo complicado y lo complejo. ¿Qué sería lo complicado? Lo complicado sería como este salón, que tenemos un chorro de bancas y algunas están desordenadas y están apuntando en diferentes direcciones. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque este es un sistema donde las bancas están fijas y hay muchas de ellas. Pues la cantidad de elementos hace difícil el poder identificar sus relaciones. ¿Cuál sería un sistema complejo? Es laborioso, pero más simple. Pues ¿cómo puede ser algo más laborioso y más simple? Bueno. O sea, podría darse, no digo que no, pero es ahí donde viene la parte de la contradicción. Y por ejemplo, habría que discutirlo, o sea, parte de la razón, sí tienes mucha razón en esa afirmación, pero esencialmente algo complejo son muchos elementos que tienen una interacción entre sí. Entonces, el ejemplo más básico que viene en los libros de teoría de la complejidad es la economía. Yo me acuerdo que en uno de los libros que leí, el ejemplo que ponen de la complejidad era el precio de jugo de naranja. ¿Por qué? Ustedes ahorita podrían ir a la tienda de conveniencia que quisieran y comprar un jugo de naranja y les va a tener un precio. Pueden ir hasta su casa, podrían ir muy lejos o muy cerca, y en la tienda de la esquina debe de costar casi lo mismo, si no es que lo mismo. Podrían irse a otro estado de este país y podría costar lo mismo.
aquí nosotros, por el Tratado de Libre Comercio, comprar un producto de Estados Unidos para acá, ya sale casi lo mismo. No era como antes de que tenías que llamarle a tu primo para que te sacara la payuca. Ya las cosas salen lo mismo. Pero, ¿cuántas veces se cosechan naranjas en un año? Si han ido al mercado con su mamá y saben que hay una temporada de naranjas. Entonces, si el mercado se rige por oferta y demanda, ¿cómo una empresa puede mantener casi fijo el precio del jugo de naranja? Jugando con las relaciones que involucran todo el proceso. ¿Cuáles son? Muchas. Pero son interacciones que están cambiando constantemente. Entonces, este salón, igual con las bancas, pero ahora llegan ustedes y están interactuando entre ustedes y entre las bancas, conmigo, con el cañón, con el aire que entra. Entonces, esto ya se volvió un sistema complejo. ¿Por qué? Porque están interactuando entre sí. Entonces, una de las propiedades de los sistemas complejos es que los elementos son una mezcla de elementos, pero las propiedades que tienen, o al mezclarse, es que se van a generar propiedades nuevas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que debe de pasar si yo le agrego otro eslabón? ¿La cinemática de dos eslabones va a ser la misma a la de uno solo? Se va a aumentar el tamaño de los elementos de la matriz. De las ecuaciones, van a empezar a incrementar sus elementos y van a interactuar, pero la estructura que van a mantener va a ser la misma. Entonces, lo que va a pasar es que al ir integrando elementos, las capacidades de los sistemas se modifican. Entonces, ahorita lo vamos a ver, vamos a terminar de analizar este elemento sencillo, para que de ahí ustedes, al ir combinando diferentes otros eslabones para conformar una cadena cinemática y cuando arman un robot, ustedes pueden decidir qué elementos colocarle para que tenga qué propiedad. Entonces, voy a revisar nada más qué nos toca la siguiente semana, pero ya terminando esta parte, lo que deberíamos de hacer es simular el eslabón. Esa práctica tiene dos objetivos. El primero, que ustedes aprendan a utilizar el software dentro de CineScape para simular un eslabón, después un robot. No les puedo dar cómo exportarlos todavía porque yo todavía no termino de cómo comprender de exportarlos de Fusion. Yo lo exportaba en otro software, pero ya no puedo. O lo podemos generar directamente desde la librería de CineScape en ese arreglo. Bueno, podría ser para enseñar algunas cosas, pero prefiero hacerlo porque los puedo introducir a lo que es el formato de ORF, porque al fin y al cabo esto no es una clase de mecánica, es una clase de robótica. Entonces, el chiste es que aprendan herramientas de la robótica. Bueno. Entonces, terminamos y nos veríamos el lunes. ¿No hay ninguna duda, pregunta? ¿Las prácticas son en equipo o son individuales? Pues las pueden hacer como ustedes gusten, pero de lo que tienen que entregar de manera individual. O sea, no está mal que colaboren entre ustedes, de hecho está muy bien, pero si te dejan un trabajo, tú tienes que entregar al final el trabajo, ¿no? O sea, responde por esa parte. O sea, no me niego que incluso hasta hagan los exámenes en grupo. No, a mí no me causa problema. Porque al fin y al cabo ustedes van a trabajar y van a tener